Muy buenas tardes en Colombia, muy buenas noches en la India y muy buenos días aquí en Australia. Bienvenidos a esta discusión o panel que tenemos hoy sobre el proyecto Paz con la Naturaleza. Esperamos que sea de su agrado y que también sea una invitación a explorar nuevas maneras de acercarse a las comunidades para proteger la biodiversidad y también para fomentar y promover y consolidar el desarrollo socioeconómico de los territorios en Colombia. Eh, nos, Estamos muy agradecidos con Empax por invitarnos y darnos la oportunidad de promover este evento. Le agradecemos a los organizadores. Sabemos toda la logística y el trabajo que hay detrás de estas sesiones virtuales. Y también es una oportunidad para las personas que no trabajan en este campo, en esta disciplina, de acceder a muchas experiencias y conocimientos que pueden ayudar en otros países o en otras regiones o en otras circunstancias. Hoy tenemos un excelente panel. Este panel nos va a hablar de muchos temas. Y quisiera comenzar presentándolos con los nombres y cada uno después va a hacer una breve eh, eh, introducción de dónde vienen, qué hacen, para que de esa manera las personas que escuchan o ven este webinar puedan ver de dónde venimos todos. Entonces me gustaría comenzar con María Angélica Parra. Si nos cuentas un poquito de ti, tienes unos minuticos, poquitos, pero sería muy bueno saber de ti. Gracias, Jaime. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos. Mi nombre es María Angélica Parra. Yo actualmente soy estudiante doctoral de Ciencias Biológicas del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes y he sido investigadora durante los últimos casi 6 años, creo, en todos los temas relacionados sobre ecología, ecología del paisaje y sobre todo me interesa mucho entender las relaciones que existen entre las sociedades y los ecosistemas en este marco de estudio que se llama los sistemas socioecológicos. Muchas gracias. Ahora, Jaime Lazo, por favor. Ok, gracias Jaime. Buen día, buena tarde, buenas noches a todos. Yo soy economista ambiental. eh, Tengo, digamos, un doctorado en temas de políticas públicas con énfasis en manejo de recursos naturales y temas de economía ambiental. Yo vengo trabajando, digamos, estos temas relacionados entonces con el manejo de recursos naturales desde también hace más o menos unos 20 años, pero también, digamos, la conexión con los temas de paz viene desde el inicio de mi ejercicio profesional. Uno de los primeros trabajos en los que participé fue identificando los cambios en bienestar para personas desplazadas. Es un trabajo que inició Ana María Ibáñez, que es ahorita vicepresidenta del BID, y fue uno de los trabajos pioneros para poder entender esos elementos asociados a la violencia en Colombia. Y pues en 2018 tuve la oportunidad de participar con el proyecto Grow Colombia, donde pues con el liderazgo de Jaime se empezó a trabajar con los firmantes del acuerdo y comunidades que están alrededor de las zonas que antiguamente llamaban ETCRs para poder identificar qué podíamos hacer para apoyar ese proceso de reincorporación en la vida civil. Gracias, Jaime. Sebastián, cuéntanos de ti, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. Jaime, gracias por la oportunidad y por el espacio. Mi nombre es Sebastián Giraldo. Yo vengo en representación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Es la entidad del gobierno colombiano que se encarga de acompañar el proceso de reincorporación de los firmantes del Acuerdo de Paz del 2016. Yo hago parte del equipo de cooperación internacional. Esta es una oficina
que está adscrita o hace parte de la dirección general. Y nosotros lo que hacemos en nuestra oficina es tratar de armonizar y confluir en los esfuerzos que se hacen desde el gobierno nacional en el proceso de reincorporación de los firmantes y los apoyos de la cooperación internacional, la academia, el sector privado para apalancar las acciones de la reincorporación. Desde la ARN agradecemos el espacio, venimos apoyando el proyecto Paz con Naturaleza desde su inicio en el 2016 y pues estamos muy honrados y muy complacidos de acompañar este espacio para contarles las perspectivas de gobierno en lo que tiene que ver con la reincorporación y máxime ahora en este momento tan crítico que se está dando pues con las elecciones y la transición de gobierno. Gracias, Sebastián. A ver, de mí les cuento, mi nombre es Jaime Góngora. Soy un colombiano radicado en Australia, llevo aquí cerca de 25 años, soy profesor en la Universidad de Sydney. Mis áreas de investigación o de interés están relacionadas con vida silvestre, manejo de vida silvestre, conservación de vida silvestre, conservación de la biodiversidad, y en los últimos 12 años he incorporado otras áreas como el desarrollo socioeconómico, el desarrollo de capacidades, el trabajo con comunidades, y de esta manera he podido establecer una aproximación interdisciplinaria y multidisciplinaria a las preguntas e intereses que tengo. Muchas gracias por sus presentaciones y también queremos agradecer la presencia de ARN. Más adelante se van a dar cuenta porque estamos invitando a ARN y las razones para poder tener un trabajo y un impacto más efectivo. Ah, para hoy, para esta sesión, vamos a empezar a hablar de diferentes temas en términos del contexto del proyecto, en términos de lo que hace este proyecto, en términos de cómo empoderamos a los firmantes de paz y a las comunidades en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico basado en la naturaleza. Y después cada uno de nosotros vamos a tratar de explicar unos aspectos. Hay muchos aspectos. Tenemos cerca de 300 cosas de las que podríamos hablar, pero hemos seleccionado unas cuantas para mostrar lo que hemos hecho y el impacto de esas actividades y esos productos y de las intervenciones alrededor de la biodiversidad y el ecoturismo y las actividades de género. Entonces yo voy a comenzar con esa presentación. Ahí creo que me va a demorar unos 15 minutos máximo. Después sigue Jaime Erazo, después María Angélica. Luego tenemos unas sesiones compartidas de espera. Y luego, hacia el final, entonces viene la participación de Sebastián, que es muy importante en representación de ARN. Después damos paso dependiendo del tiempo, damos paso a las preguntas y también algunos videos que queremos compartir con ustedes. Bueno, voy a compartir en pantalla entonces la presentación de la cual voy a hablar. Ok. Primero que todo, quiero agradecer a la cantidad de colaboradores y socios en esta aventura y en este proyecto y en esta iniciativa desde el Reino Unido, Australia, Colombia, de diferentes universidades, de diferentes institutos de investigación que han contribuido de una u otra manera. También quiero usar este espacio para dar tributo a algunos de los compañeros que fallecieron, Dairon Cárdenas, y también a varios de los participantes que fallecieron en los últimos años, porque eran personas muy entusiasmadas, muy dedicadas al proyecto también. Primero, déjeme compartir muy brevemente el contexto colombiano. Yo sé que la audiencia posiblemente lo conoce, pero pueden haber personas que no son familiares con este contexto, entonces quiero brevemente compartir.
Como ustedes saben, nosotros venimos de una situación de violencia, de conflicto armado, aunque todavía hay conflicto en varias áreas y actores armados, en los últimos 55 años, 60 años, y eso ha tenido un impacto muy, muy grave en las personas que han sido desplazadas, en las personas que han sido víctimas de este conflicto, pero también la cantidad de personas que han sido asesinadas en este proceso y desaparecidas. Entonces, eso le da un contexto de que venimos de un proceso en donde el conflicto ha impactado en la sociedad. Ujú. Y no solamente eso, sino el desarrollo socioeconómico, al menos hasta el 2020, era muy alto, en términos de cerca del 42% de colombianos vivían debajo de la línea de pobreza, aunque las cuestiones vienen mejorando según los datos del Banco Mundial y el DANE. El otro contexto del cual muchos de nosotros nos sentimos orgullosos es la mega biodiversidad de Colombia. Colombia es uno de los países megadiversos en el planeta. Somos los primeros en muchas cosas, en muchas especies, en muchos taxas. Tenemos cerca del 41% del territorio, lo cubre los bosques. Y no solamente eso, tenemos cerca de 80.000 especies que se han reportado, incluyendo más de 6.000 que son endémicas de Colombia. Pueden ver ahí la cantidad de especies. Tenemos cerca del 10% de la biodiversidad global del planeta. El otro contexto son las situaciones en términos de la protección y la posibilidad de investigar la naturaleza, la biodiversidad, antes y después del conflicto, antes y después de los acuerdos de paz. Antes de los acuerdos de paz, muchas regiones no podía accederse a muchas de estas regiones para hacer investigación. No se podían acceder porque estaba el conflicto presente. Y también porque habían pero no por esa razón, también habían unas normas de facto que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC-EP, en esos territorios que controlaba, imponía. Ujú. De una u otra manera se daba una protección ambiental y debido al conflicto, porque la gente no podía acceder a esas áreas, había una protección al mismo tiempo. Algo sucedió después del 2016, después de los acuerdos de paz. Esas áreas que no podían, a las que no se podían acceder, no tenían acceso al público, a que se pudieran hacer diferentes actividades en esas áreas. Y entonces se expusieron de una manera muy frágil a que fueran explotadas, se implementaran actividades extractivistas en esas áreas, se hicieran muchos eh, quemas, se hiciera mucha deforestación, hasta el punto que la deforestación se incrementó en muchas de esas áreas en unos porcentajes exorbitantes. Para el 2016 tuvimos los acuerdos de paz y esos acuerdos de paz eh, se vieron como una oportunidad. Para la ciencia, por ejemplo, se hicieron varias expediciones bio que incrementaron el número de especies reportadas y la cantidad de investigadores involucrados e instituciones. Desde el 2016, después de los acuerdos de paz, la documentación de las especies en Colombia de la biodiversidad pasó de 56.000 a cerca de 80.000 y todavía hay miles por ser reportadas. Estos acuerdos de paz han representado y representan una oportunidad para que los investigadores, las comunidades puedan descubrir nuevas especies, puedan registrar lo que existe en términos de biodiversidad en sus territorios. El otro aspecto como contexto del proyecto es que para el 2017 se hizo un censo de cerca de 10.000 de los 14.000 excombatientes o firmantes de paz
sobre cuáles eran sus preferencias, qué era lo que les gustaba hacer, cuál era su relación con la naturaleza. Y un porcentaje muy alto mostró que tenía preferencias en la conservación del bosque, en la relación con la naturaleza, que les gustaría trabajar en esa área. Y se identificó una afinidad de los firmantes del acuerdo con la naturaleza. Y ahí es donde viene entonces el proyecto Paz con la Naturaleza. En ese proceso, el proyecto entonces identificó un problema. Y el problema era que había perdón, el proyecto era que había una pérdida rápida de la biodiversidad y altas tasas de deforestación. Al mismo tiempo, el conocimiento sobre la biodiversidad en algunos territorios era muy limitado. Y las comunidades tenían una capacidad limitada para poder colaborar con los investigadores y documentar la biodiversidad desde un punto de vista de ciencia participativa. Y también que no se estaban explorando lo que llamamos las economías verdes, alternativas, como el ecoturismo, como el uso de la biodiversidad para desarrollar productos para actividades de ecoturismo. Entonces es ahí cuando el proyecto Paz con la Naturaleza nace en el 2016 y empezamos a hacer diferentes gestiones con las comunidades, con el gobierno, con los financiadores o patrocinadores a nivel internacional y a través inicialmente de un proyecto que se llamó Grow Colombia, el proyecto Paz con la Naturaleza se consolidó, aunque este fue creado en el 2016. Ahora déjenme presentarles los sitios donde hemos venido trabajando. Aunque hemos tenido impacto a nivel nacional, estamos en esta área de Colombia, estamos aquí en el Guaviare, en San José del Guaviare, y aquí pueden ver los diferentes sitios que hemos venido trabajando. En los antiguos ETCRs espacios de reincorporación en colinas, en charras, en el Mariana Páez, aunque ya los desplazaron y están en otro lado, en Laguna Damas del Nare, que son comunidades que viven cerca de los asentamientos donde se está dando la reincorporación de los firmantes de paz. El Simón Trinidad, que también este es en el Meta, pero fue desafortunadamente, tuvieron que moverse hacia otro lado. El Raudal de Guayabero, que es una comunidad mixta, tenemos excombatientes, paramilitares, tenemos raspachines de coca, y son una comunidad mixta. Aquí pueden ver que muchas de esas comunidades están alrededor de los ríos, en particular del río Guaviare y del Guayabero. El modelo que nosotros utilizamos en este proyecto se basa en la teoría del cambio. Es donde están una planeación alrededor de cuáles van a ser los productos que queremos generar con las comunidades, por lo menos incrementar la capacidad ambiental y de documentación de la biodiversidad por parte de las comunidades es uno de ellos. eh, Mejorar los aspectos de ecoturismo y comercialización como una actividad socioeconómica que proteja el medio ambiente y cuál es el impacto de esto a corto y largo plazo, en términos que es lo que esperamos que las comunidades logren con esos productos que nosotros generamos o el proyecto genera, y a corto y a largo plazo, qué es lo que se espera que se vea como algo tangible que le permita a las comunidades avanzar y sostener esos cambios que se presentan por el trabajo de este proyecto. En términos del, del entrenamiento, porque al fin y al cabo el proyecto Paz con la Naturaleza es un proyecto de desarrollo de capacidades en el que se trabaja alrededor de la ciencia participativa para conectar la biodiversidad con la conservación, el desarrollo socioeconómico y la construcción de paz en los territorios. Y para eso, entonces, trabajamos con los firmantes de paz, con las víctimas del conflicto, con los pueblos indígenas y con las comunidades locales alrededor donde la reincorporación se está implementando.
Tenemos varias temáticas, como la documentación de la biodiversidad, la ciencia participativa, el monitoreo de la deforestación, la guianza en ecoturismo, economía circular, la contemplación y el bienestar en la naturaleza, el manejo, el manejo del ecoturismo, de las empresas, las destrezas de comunicación. Tenemos principios pedagógicos de trabajo con comunidades que implementamos en el entrenamiento. Este proceso de entrenamiento, de capacitación se basa en elementos virtuales y personales y de trabajo de campo. Y tenemos también una aproximación de entrenar a los capacitadores, en el cual los participantes, algunos de ellos se convierten en monitores y también parte del personal que trabaja en el proyecto. Como resultado, no voy a hablar de todos los 300 resultados que tenemos, pero pueden ver que en los últimos 10 años hemos logrado muchas cosas. Cerca de 900.000 participantes han sido entrenados. Hemos generado 20 módulos que se implementan a través de los diferentes talleres que hacemos y más de 25 talleres mayores, no solamente los pequeñitos, sino en general, se han implementado a través de los 10 años. Como resultado, se han documentado más de 500 especies, se han generado más de 40 productos basados en la biodiversidad y más de 20 guías ilustrativas de biodiversidad. Pero Claro. además de eso, Perdón, Jaime, sí, 900 participantes, no sí, 900 sí, mil. sí, sí, 900 participantes, perdón. Y además de eso, hemos podido encontrar por lo menos espacios para enganchar, vincular a los participantes, a las asociaciones con las que hemos venido trabajando, con oficiales del gobierno, de la industria, de la investigación, generar aspectos de coordinación para que una vez el proyecto termine en algunos de estos sitios, entonces vengan otras instituciones a continuar y apoyar el desarrollo de esas comunidades para consolidar el ecoturismo, para incrementar las redes comerciales y las redes investigativas, para mejorar la gobernanza. Como ejemplo, y termino esto y luego le paso la posibilidad a Jaime para que siga. Un ejemplo es la documentación de la biodiversidad y la generación de productos basados en la naturaleza. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros? Un grupo de 10, 15 facilitadores, panelistas, talleristas, nos íbamos a trabajar a las comunidades remotas. Nosotros tratamos de trabajar más que todo en el área del Guaviare, pero también invitábamos a firmantes de todo el país. Y allí desarrollábamos esos talleres, se enseñaban cómo por lo menos documentar de la biodiversidad, el manejo de los binoculares, el manejo de las cámaras trampa, las observaciones directas, y con los diferentes investigadores y las comunidades hacíamos esos inventarios por una semana. Y en ese proceso pueden ver que acá de los 5 sitios que tengo reportados en esta tabla, ahí reportamos hongos, plantas, insectos, peces, mamíferos, aves, reptiles, anfibios, diferentes tipos de taxa allí, especímenes, especies allí. Y estas se utilizaron para hacer guías ilustrativas de biodiversidad. Y los participantes empezaron a conocer sus territorios. ¿Dónde se hacían estos inventarios? En las áreas que los participantes iban a usar como para el ecoturismo, para las actividades del ecoturismo. Eso permitía un conocimiento de las áreas que le iban a mostrar a los turistas y esto incrementó el conocimiento de esas áreas que antes del proyecto no se tenían, pero también facilitó más adelante, años después, que en algunos lugares otros proyectos fueran y desarrollaran sobre los productos que habíamos generado con las comunidades. En términos no solamente de documentar la biodiversidad, sino es cómo podemos usar la biodiversidad para, de una manera sostenible y amigable, para que desarrollemos productos que se puedan incorporar a las actividades de ecoturismo, por lo menos.
el avistamiento de aves, la guianza de la biodiversidad en las áreas que ellos utilizaban para el ecoturismo, las actividades de contemplación y bienestar basadas en la biodiversidad, la ciencia participativa y también proveer servicios de monitoreo. Y estas actividades se incluían como parte de la oferta turística para mejorar o para agrandar o para poder facilitar nuevas experiencias por los turistas. Como pueden ver aquí, la parte de contemplación y bienestar llamó mucho la atención porque era el contacto, era con la naturaleza, era desarrollar una nueva relación con la naturaleza. Y de esta manera, en estas dos láminas presento cómo hicimos la documentación de la biodiversidad con los participantes, pero al mismo tiempo cómo desarrollamos productos que fueran útiles y de beneficio para el desarrollo socioeconómico en sus expectativas y aventuras de ecoturismo. Ahora le doy la palabra a Jaime Erazo para que nos cuente de este aspecto. Me dice Jaime cuando ya quiera que comience y toda la palabra es suya. Listo, Jaime, muchas gracias. Entonces, lo que vimos es que tenemos se han generado una serie de módulos y nosotros desarrollamos una serie de encuestas antes y después de los talleres para poder identificar el cambio que había en términos del conocimiento de los participantes. Siguiente, por favor. Entonces, podemos ver en el lado izquierdo cómo se veían los participantes al inicio de los módulos. Hacíamos preguntas específicas sobre cómo se sentían con relación al conocimiento de ciertos aspectos de cada uno, digamos, de los diferentes módulos. Y luego al final les preguntábamos cómo se sentían. Y este es la primera gráfica que vemos al lado izquierdo muestra un poco cómo se ve ese cambio y vemos que es, digamos, bien significativo. Es decir, de un puntaje que es un poco superior a 3, pasamos a un puntaje de 5 para todos los participantes. Y en los módulos donde se registraron, digamos, unos cambios más importantes en términos, digamos, de los valores. Encontramos el primero, está el deforestación, el monitoreo de la deforestación, seguido por todo el tema de los planes de negocio y seguido de los temas de plantas y de orquídeas. Todos estos análisis se hacen, digamos, a partir de unos análisis estadísticos. Tanto lo que estamos viendo en el lado izquierdo como en el lado derecho es estadísticamente significativo, es decir, la información que logramos recuperar nos muestra que es importante ese cambio que se da. Únicamente tenemos dos módulos en los cuales no logramos encontrar, digamos, unos resultados que estadísticamente sean significativos. Fue el tema relacionado con los cambios en las posiciones personales. Tal vez, digamos, este es un elemento que es mucho más difícil que cambie únicamente, digamos, con los talleres, y era poder identificar como cuáles características básicas tenían las personas desde el punto de vista de sus creencias y de su forma de ver la vida. Y el otro tiene que ver entonces con el tema de aves y el tema de herpetos. O sea, aquí tal vez, digamos, está relacionado con el bajo número que tuvimos de respuestas, a pesar de que, digamos, en los talleres sí tuvimos, digamos, una mayor afluencia de personas, pero el mensaje en general es que se tuvo, digamos, unos resultados importantes, significativos en cómo las personas se autoevalúan con relación a cómo tenían sus conocimientos al inicio del taller y qué lograron aprender luego de estos talleres que tenían un componente teórico, pero como Jaime lo mencionó, también un componente práctico que fue el que trabajamos en cada uno de los sitios. Siguiente, por favor. Y podemos ver también un poco, logramos hacer una diferenciación entre lo que son los firmantes del acuerdo y las personas que no son firmantes del acuerdo. Aquí teníamos entonces personas de las comunidades locales
algunas que fueron víctimas del conflicto, inclusive, Jaime los contará más adelante, tuvimos participación de personas de la policía y del ejército que estuvieron, digamos, activamente dentro de los talleres. Y pues la conclusión es que, digamos, sigue siendo significativo el cambio, pero es bien interesante ver cómo el cambio es mucho más pronunciado en las personas que no son firmantes, es decir, se pasa de un promedio inicial de 3.5 a cerca de 5.5 puntos. Y adicionalmente, todo esto para, digamos, los no firmantes, y en el caso de los firmantes pasamos de un promedio de 3.5 a cerca de 5 puntos. Entonces, es un cambio que es importante, aun cuando hacemos la separación entre firmantes y no firmantes, que fueron las personas que participaron dentro de los talleres. Siguiente. A ver, aquí le damos la palabra a María Angélica. Listo. Siguiente. Entonces, es importante también reconocer que este proceso tuvo como una diferenciación importante en el género. ¿Por qué? Porque entre las cosas que estudiamos, bueno, de las cosas que se han entendido antes, es que la conservación y el cuidado, que necesariamente y casi que de forma indiscutible está relacionado con lo femenino, implicaba como un workshop y una sesión de trabajo que estuviera necesariamente enfocada en mujeres. Particularmente en el contexto de la firma del proceso de paz, esto es muy relevante porque las redes de cuidado son las redes que finalmente soportan un poco el éxito o lo que, por ejemplo, estamos viendo hoy en día, que es el debilitamiento asociado al proceso de paz. Y este cuidado, como les mencionaba anteriormente, es indudablemente, no se puede separar del contexto femenino. En este taller, entonces, lo que queríamos era fortalecer un poco las capacidades, sobre todo asociadas al monitoreo. Porque muchas de las capacidades de monitoreo, pues por ejemplo, que sea puntual, por ejemplo, para especies o para el reconocimiento de cierto tipo de fauna o de flora, es un poco más fácil por el contexto de las mujeres, que en su mayoría, pues al ser mujeres rurales, tienen como un conocimiento intrínseco asociado a sus experiencias frente a esto. Pero los cambios de uso del suelo implican entender el paisaje y entender la deforestación desde una escala espacial distinta. Y en muchos casos, pues los contextos no permitían tener esta visión y este taller es uno de los talleres que nosotros desarrollamos. Lo que intentaban era eso, era como cambiarnos de escala, era pararnos desde la posición espacial como si estuviéramos montados encima de un ave y empezar a determinar esos cambios de uso del suelo coordinado con el monitoreo de la deforestación y pues finalmente que esto estuviera asociado a todas las actividades también de cuidado que la mayoría de mujeres tenían en sus fincas o en sus predios. Entonces, este fue un sistema integrado en donde teníamos ecología, monitoreo, restauración y todo el tema de inclusión. Y utilizamos herramientas asociadas a Google Earth, el CIAT el Sistema de Información Geográfica que tiene ahorita el Instituto Sinchi, el Global Forest Watch, que es todos los cambios asociados a deforestación y ganancia o pérdida de cobertura arbórea, y en que cada mujer pudiera determinar en su finca o en su predio o en su área de influencia cómo se veían los cambios de uso del suelo. Sigue, Jaime, por favor. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Devolviéndonos un poquito al ejercicio básico que todos en algún momento hicimos en el colegio, que era utilizando cartografía manual, entendiendo cuál sería la diferencia entre un mapa y una fotografía aérea, cómo se ven esas fotografías aéreas, cómo puedo yo sacar fotografías aéreas y a través de simplemente un papel de calco empezar a mirar dónde están los cambios de uso del suelo. Y esos cambios de uso del suelo, cómo se ven ahora a una escala humana, a cómo se ven a la escala cuando yo voy allá. Y empezar a relacionar lo que se veía dentro del paisaje, lo que se veía dentro de una escala espacial versus el monitoreo y empezar a registrar. Este fue un ejercicio muy interesante porque nosotros realizamos el workshop y el taller y más o menos les dejamos tareas. Y implicó no solamente una creación de capacidades asociadas a
ir y hacer el monitoreo de deforestación, pero otras capacidades que están ocultas de pronto en estos ejercicios y es el manejo de redes, el manejo de celular, poder tomar puntos georreferenciados con el celular y otras cosas que muchas veces se dan por sentadas, pero que implicaron un esfuerzo importante que me pareció súper valioso de parte de las mujeres que se metieron como en el papel de entenderlo y de aplicarlo. Implicó utilizar muchas herramientas pedagógicas como videos, tutoriales, las cartografías hechas a mano con colores, videos, y que al final pues tuvieron esta repercusión en entender el monitoreo no solamente desde un punto de vista de ir hasta el sitio, sino también entender cómo leer y construir un mapa propio de monitoreo. Bueno, antes de pasar a la siguiente, me gustaría mencionar varias cosas aquí. En este workshop fue liderado por las mujeres del equipo. O sea, nosotros como hombres lo que hicimos fue estar al lado apoyando esta iniciativa. Y también quisiera apuntar que para muchos de los participantes fue la primera vez que estuvieron lejos de sus hogares por más de 5 días. Fue la primera vez que aprendieron a manejar drones. Fue la primera vez que empezaron a manejar equipos que en esos territorios antes era de exclusividad de los hombres. Y ese es un cambio muy importante. Y también que algunas de las participantes ahora han desarrollado colaboraciones con el Instituto Sinchi y otras organizaciones que están trabajando en la conservación de los bosques. Y además que el proyecto fue incluyente en la medida en que apoyó también a a las madres recientes en proveer una especie de cuidado de los niños mientras que ellas atendían o ellas participaban de este evento. Todo esto gracias al equipo de mujeres que teníamos en el grupo del proyecto que lideraron y implementaron estas actividades. Jaime Erazo, este es suyo. Ok, Jaime, gracias. Entonces aquí uno de los temas que es clave es poder entender que la naturaleza y digamos, la conservación de la naturaleza puede generar recursos para las personas y en particular, digamos, las personas que han estado viviendo en las zonas de conflicto, como Jaime lo mencionaba, pues están en un marco donde son zonas de alta biodiversidad. Entonces la pregunta es cómo puede convertir uno esa biodiversidad en elementos que apoyen el bienestar humano. Y esto lo hicimos a través, digamos, del fortalecimiento de las iniciativas de ecoturismo. Entonces, como Jaime mostró, se identifica la necesidad de poder mejorar esa capacidad de documentación. Esa capacidad de documentación genera unos inventarios. Jaime nos va a hablar un poco ahorita sobre ese tema, pero es sobre esa base de esos inventarios en esos diferentes grupos biológicos donde se empiezan a montar entonces las posibilidades de tener productos turísticos. Entonces yo voy a poder ofrecer allá temas relacionados con relacionarse mejor con la naturaleza. Puedo llevar a las personas para que en un sendero y puedan, junto, por ejemplo, con guías firmantes, identificar cómo utilizaban las diferentes especies de plantas y qué características tienen para ellos. Y, por ejemplo, otra cosa que se podía hacer era con la guía de hongos, identificar elementos por ejemplo, que pueden ser utilizados para alimentación. Entonces, esa base, ¿qué es lo que, no, qué es lo que nos permite a nosotros hacer? Pues trabajar con diferentes iniciativas para hacer ese refinamiento de los productos turísticos. Revisamos junto con ellos las características que tenían y logramos dejar entonces diferentes paquetes a través de un portafolio entonces de servicios para cada una de esas iniciativas. Acá estamos viendo las fotos de la participación en ANATO en 2024 y fue muy interesante porque era también mostrarles que es posible poder, digamos,
codearse con diferentes empresas y poder mostrar sus productos turísticos. Se generaron procesos de formalización de las empresas, tuvimos el acompañamiento de Acotur, tuvimos dos empresas que estuvieron afiliadas a Acotur, digamos, con el apoyo del proyecto, pagando la membresía. Se trabajó también en todo lo que es la parte de, digamos, de operacional y de presentación de los portafolios de manera previa a las ruedas de Anato. Se participó en la del 2023 y 2024. Se hacían una serie de simulacros para que pudieran presentar los productos, y adicionalmente estuvimos revisando con ellos las tablas de descuento y estuvimos revisando de manera detallada precisamente esos folletos y esos portafolios que se convirtieron en elementos digitales. Y aquí pueden ver ustedes el stand donde se estuvieron generando, digamos, la presentación de estos portafolios. Y adicionalmente, pues se trabajó en todo el tema de ventas. Como yo les estaba diciendo, estuvimos revisando un poco esas estructuras de descuentos para grandes compradores, y pudimos tener entonces una marca unificada. El proyecto Paz con la Naturaleza tiene, digamos, una identificación dentro de sus logos, pero logramos que cada una de las iniciativas de turismo lograra entonces hacer ese diseño para identificarse, para poder identificarse frente a los clientes. Siguiente, por favor. Jaime, ¿quiere comenzar esto? Sí, sigamos entonces, Jaime. Entonces hay un punto interesante. Entonces vamos viendo cómo tenemos los diferentes cursos, generan las informaciones de biodiversidad. Se trabajó en los temas, digamos, de comercialización y de promoción, y es muy importante, digamos, el relacionamiento que se hizo con diferentes actores. Se hicieron, por ejemplo, ruedas de negocio con empresas a nivel local. O sea, además de la presentación que se hizo en Anato, donde se tuvo una exposición tremendamente importante frente a potenciales compradores, de manera local se hicieron muchos contactos también con turoperadores, y también se estuvo trabajando con los diferentes gobiernos locales. Se tuvo una coordinación muy importante con la ARN, como nos mencionaba Jaime al inicio, y lo corrobora también Sebastián, y pudimos entonces generar temas relacionados, por ejemplo, con los temas de seguridad. Entonces, tuvimos una coordinación con el ejército para que pudiéramos tener entonces seguridad alrededor de las zonas donde estábamos trabajando. Se tuvo un diálogo abierto también con los diferentes representantes de las diferentes regiones, para poder entender un poco cuál es esa visión que tienen sobre las necesidades de desarrollo de sus regiones. Y se tuvo también, digamos, un trabajo institucional. Jaime lo mencionaba, digamos, con el Instituto Sinchi y con otros institutos. Pudimos entonces tener ese acompañamiento, y pudimos también hacer una promoción en medios, publicitando las actividades que se estaban desarrollando. Lógicamente, por temas de seguridad no lo podíamos hacer en vivo, pero sí, digamos, 1 o 2 días después contábamos que era lo que habíamos hecho. Entonces ahí hay un elemento muy importante que muestra, digamos, cómo los temas de biodiversidad, conservación de la biodiversidad, la construcción de la paz y la recuperación de los territorios, pues se construyeron a partir de ese trabajo con los diferentes actores. Siguiente. Y ahora quiero compartir con ustedes algo de lo cual como proyecto nos sentimos muy orgullosos, y es el desarrollo de unas recomendaciones para la estrategia ambiental desde abajo. Normalmente las políticas públicas se hacen desde arriba, esta fue desde abajo, pero nos sentimos orgullosos porque se pueden imaginar, antes del 2016 teníamos los combatientes y ahora tenemos excombatientes o firmantes del acuerdo de paz que están generando política pública. Y es esa política pública que les va a ayudar más a la gobernanza y una orientación y una visión de cómo proteger el medio ambiente y al mismo tiempo tener proyectos productivos sostenibles, de los cuales yo creo que
Sebastián más adelante va a hablar. Y en el marco de COP16 y cerca, y como resultado del trabajo de un año y con representantes de los firmantes de diferentes sitios a través de Colombia, desarrollamos 78 recomendaciones. Esas 78 recomendaciones se enfocan en educación ambiental, en el manejo de los proyectos productivos, en la asistencia técnica y mitigación para la mitigación del cambio climático, la colaboración que se debe dar para financiar la implementación de esta propuesta, de estas recomendaciones, el reconocimiento a la biodiversidad como un espacio para la reconciliación, la inclusión y la construcción de paz. Estas recomendaciones fueron entregadas a ARN en un evento y ARN ha considerado que está mirando y explorando cómo las pueden incorporar en su política de sostenibilidad de los proyectos productivos. Y también les quiero contar sobre lo que hicimos con la relación con los medios de comunicación. Porque hay una estigmatización de los firmantes de paz y las comunidades que viven en estos territorios. Nosotros tuvimos conscientemente una estrategia de poder promover el trabajo del proyecto, el trabajo de los firmantes a través de los medios de comunicación en Colombia y a nivel internacional. En más de 30 espacios de comunicación pudimos promover estas actividades y promover lo que estaban haciendo los firmantes, como en la defensa del medio ambiente, como empresarios, en la promoción de las actividades económicas sostenibles. Solamente para mencionar dos espacios. La BBC, que es un servicio internacional del Reino Unido, nos hizo un podcast solamente al proyecto, en donde los firmantes y miembros del proyecto fueron entrevistados y el podcast se reparte alrededor del mundo. Más en términos disciplinarios, de las disciplinas en que trabajo, la revista Science, que es una de las más importantes, de las 10 más importantes de publicaciones científicas, nos hizo un artículo de 2 páginas como noticias de lo que hacía el proyecto con los firmantes. Y puedo seguir con otras. Y en Colombia, por ejemplo, en El Espectador hemos publicado como 4 o 5 artículos sobre lo que hace el proyecto. Esto ha ayudado a cambiar un poco la percepción, no que la haya cambiado del todo, pero por lo menos creemos que eso promueve una percepción muy positiva del trabajo de los firmantes después de los acuerdos de paz. Y eso es muy importante, pero no solamente eso. Este proyecto y el trabajo de los firmantes ha sido inspiración de 2 cuentos cortos de escritores colombianos, incluyendo una canción aquí en Australia que se la dedicaron a este proyecto y en la actividad de los firmantes también. Jaime, ¿quiere hablar de este, por favor? Claro, entonces aquí yo creo que es importante reconocer, digamos, el apoyo que se recibió del Reino Unido inicialmente, entonces del Global Challenges Research Fund, con el proyecto Grow Colombia, donde se logró entonces movilizar los primeros recursos y posteriormente de UK Pact. Se logró entonces movilizar cerca de 1 millón de libras en recursos que están en efectivo y en especie. Logramos entonces tener, digamos, grants por cerca de $750,000 y tuvimos contribuciones cercanas a los 400,000, perdón, 400,000 libras y 750,000 libras. También tuvimos un apoyo por parte de la Universidad de Sydney con recursos, entonces para poder cubrir algunos de los gastos del proyecto y logramos también tener una movilización muy importante desde el punto de vista entonces de investigadores que de manera directa o indirecta estuvieron trabajando
generando toda la información que pudimos ver dentro de los talleres, pudiendo generar entonces los módulos en línea, las metodologías para poder hacer entonces el trabajo de campo y cerca de 25 instituciones entre Colombia, Australia y el Reino Unido. Y tuvimos entonces como socios claves el Instituto Earlham, que fue donde se inició el proyecto Grow Colombia, que está en el Reino Unido, la Universidad de Exeter, la Universidad de East Anglia, el Eden Project, que es también una organización que trabaja con temas de participación en el Reino Unido, la Universidad de Sydney, lógicamente, la Universidad de la Amazonía, la Universidad de los Andes, el Instituto Sinchi, el Instituto Humboldt, bueno, digamos, entre otros. Y tuvimos unas contribuciones muy importantes, como yo les decía, en temas de entrenamiento, es decir, las personas que participaron del proyecto pudieron estar en contacto con investigadores de primera línea a nivel mundial y creo que esto es un tema muy valioso, digamos, porque se hace una construcción colectiva de conocimiento, por un lado, de lo que son los conocimientos locales, pero también, digamos, conocimientos técnicos que compartieron los diferentes investigadores. Y desde el punto entonces de vista de las diferentes conexiones que pudo hacer el proyecto, pues desde el punto de vista de los gobiernos y las diferentes agencias, estuvimos trabajando con el Viceministerio de Turismo, siempre también apoyados por la ARN. Desde el punto de vista internacional tuvimos la participación de la misión de verificación de las Naciones Unidas, la Embajada del Reino Unido en Colombia y también la Embajada de Colombia en el Reino Unido. Y desde el punto de vista de la sociedad civil, pues lógicamente las diferentes organizaciones de los firmantes del acuerdo de paz, que son cooperativas, y otras organizaciones, digamos, locales que tienen actualmente, digamos, sus iniciativas de ecoturismo, y otras comunidades, por ejemplo, como el pueblo sicuani, tuvimos una participación importante de algunos miembros de esta comunidad en los talleres que estuvimos generando. Siguiente. Bueno, entonces ahora voy a tratar de consolidar algunos comentarios finales con Jaime. Lo primero es que creemos que este proyecto impactó y sigue impactando más allá de la ciencia, más allá de de la conservación, más allá de la gobernanza, más allá del mejoramiento de vida. Y es que ha ayudado, ha contribuido a construir confianza, reconciliación entre los actores anteriores del conflicto armado y las comunidades locales. Les quiero mostrar acá en la fotografía a la derecha, en la esquina, vemos a miembros del ejército participando en los talleres. Aquí vemos a miembros de la policía en la esquina de arriba, a la izquierda. Vemos miembros de la policía ayudando a la protección, pero también interrelacionando con los participantes. Aquí, por lo menos en estas dos fotografías de la mitad de la parte de arriba, vemos a un firmante enseñándole a hijos de paramilitares y también a policía cómo utilizar algunas aplicaciones de internet o en el teléfono para documentar la biodiversidad. En la parte derecha vemos a comunidades de firmantes interactuando con el ejército y hablando sobre la naturaleza, que cuando años antes estaban combatiéndose entre ellos mismos. Entonces, este impacto ha sido más allá de la ciencia. No somos los únicos, pero sí fuimos de los primeros que entramos a muchos de estos territorios y abrimos las puertas para otros proyectos para poder desarrollar sus propias ideas o construir sobre lo que hicimos. En términos de la disciplina de lo que se llama construcción de paz ambiental, podemos decir que el proyecto Paz con la Naturaleza es un proyecto que presenta un modelo práctico de implementación e integración de diferentes elementos, en donde se usa ciencia participativa, se genera productos basados en la biodiversidad para integrarlos al mejoramiento de las empresas que tienen para el mejoramiento de la vida y también provee posibilidades de interacción con el gobierno, con la industria y también elementos para una mejor gobernanza con una visión de sostenibilidad.
Entonces, Paz con la Naturaleza es un modelo que en la práctica muestra cómo se puede incorporar aspectos de restauración, construcción de paz ambiental y recuperación socioecológica. Esto por lo menos para las participantes o personas que buscan dónde encuadramos este proyecto dentro de las disciplinas de construcción de paz ambiental. Jaime, ¿quiere mirar este? Ok, Jaime, gracias. Entonces hay unos retos que tenemos, digamos, para el proyecto y cuáles son entonces esas visiones de futuro que estamos pensando. Por un lado, pues es importante poder continuar con esa visión donde la biodiversidad es un elemento central en estas aproximaciones relacionadas con los temas de posconflicto, ¿no? Estamos viendo entonces que en el caso de Colombia, un país que tiene una altísima biodiversidad, donde se abren las posibilidades de que las personas puedan entrar a esas áreas, pues digamos, por un lado teníamos lo que mostraba Jaime, temas de deforestación, ahí es importante, digamos, poder entender cómo se puede desde las políticas del Estado poder trabajar con esas situaciones, pero por el otro lado tenemos esa posibilidad de poder conocer y reconocer esos elementos de biodiversidad que están en estas zonas, ¿no? Yo recuerdo que nos decía el señor de los peces y encontramos una especie que muy probablemente estamos esperando a que nos cuenten qué pasó, puede ser una especie nueva que ya se había identificado en una de las zonas de los parques nacionales en la Amazonía y lo encontramos la zona cuando hicimos el reconocimiento de peces en uno de los ETCRs. Entonces eso muestra, digamos, un poco las posibilidades que hay, pero también la importancia, como lo decía María Angélica, desde el punto de vista de los socioecosistemas, poder trabajar para hacer un fortalecimiento de esa relación entre la sociedad, las características de los seres humanos y la naturaleza para poder fortalecer ese relacionamiento. También hay un potencial muy importante de adaptación. Estos módulos, tal como se generaron, fueron hechos en diferentes espacios y fueron adaptados para esas necesidades y tiene, digamos, también un proceso de poder generar un proceso de escalamiento muy importante. Uno de los primeros talleres que tuvimos en ese taller tuvimos representantes de prácticamente todos los ETCRs del país y posteriormente pues logramos hacer una concentración de los esfuerzos, como ustedes vieron, en algunos ETCRs de la Amazonía. Entonces esto es replicable también, no solo geográficamente en Colombia, sino hay unas posibilidades muy importantes de lecciones aprendidas para otras partes del mundo, donde están enfrentando, digamos, estas situaciones donde se piensa en qué es lo que se puede hacer luego de que se ha trabajado en la finalización de diferentes conflictos o diferentes situaciones que generan, digamos, oportunidades a partir, digamos, de la firma de estos diferentes procesos. Igualmente yo quisiera mencionar, por un lado, todo, digamos, la inversión que se está haciendo para poder generar, digamos, ese conocimiento de largo plazo, desarrollar esos sistemas. Entonces, como yo les comentaba, tenemos por un lado investigadores de talla mundial que han participado acá, pero tenemos también a las comunidades y queda en ellos también esas posibilidades. Ustedes pueden ver si entran a Naturalist y buscan estos espacios territoriales, esa información queda y es la información que las mismas comunidades han subido. Entonces ahí hay una inversión de largo plazo para poder continuar con esos procesos de documentación. Adicionalmente, digamos, todo lo que tiene que ver con los procesos participativos y la gobernanza alrededor de la toma de decisiones. María Angélica nos contaba un poco cómo se pudo mejorar la participación de las mujeres. Si no estoy mal, tuvimos cerca de 35% de participación de mujeres, ¿no? Que cuando ve uno, digamos, los datos de cuánto participan las mujeres en estas actividades son valores muy bajos y aquí logramos tener unos valores, digamos, muy superiores a lo que encuentra uno generalmente en diferentes procesos de formación de este tipo. Y también todo lo que tiene que ver con la inclusión de los temas de construcción de paz
en todo lo que son las prácticas ambientales locales, ¿no? Es decir, cómo Sí, estos procesos de generación de estas alternativas que estamos viendo de uso sostenible de la biodiversidad tienen una relación muy estrecha con la posibilidad de construcción de paz a nivel local y regional. Adicionalmente, pues lógicamente todos estos participantes se convierten en actores de los procesos de reconciliación y en guardianes también, digamos, de estos procesos. Jaime mostraba la interacción que hubo entre los diferentes actores del conflicto, pudimos tenerlos a todos sentados, todos tomándose un sancocho, contándose historias, haciéndose preguntas mutuamente, y creo que es un elemento fundamental en la coyuntura en la cual estamos, entender que a pesar de las diferencias, es posible sentarnos a hablar sobre esas diferencias y a generar construcciones colectivas que, digamos, muestren que podemos tener, digamos, un país posible. Entonces es muy importante, sí. digamos, ese proceso de reconciliación. Y por último, pues digamos, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, la conservación de la biodiversidad, el mejoramiento de las condiciones de vida. Este es un primer paso, pero aquí hay un potencial muy grande para que las comunidades en las zonas donde viven puedan mejorar esas condiciones y puedan integrarlo también, digamos, a sus procesos de toma de decisiones. Y por último, pues queda el reto, ¿no? Continuar buscando nuevos recursos, nuevos financiamientos, nuevos socios para poder trabajar con las siguientes fases del proyecto Paz con la Naturaleza, y lo hemos discutido con Jaime también, la posibilidad de poder exportar este modelo a otros países. Yo creo que ahí hay una posibilidad muy importante para que contemos estas experiencias exitosas que se han desarrollado acá en Colombia. Bueno, entonces yo voy a hacer unos comentarios finales antes de darle la palabra a Sebastián. Y es, este proyecto ha mostrado cómo es posible empoderar a los firmantes y las comunidades para que sean eh, 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 para que puedan documentar la biodiversidad. Antes, un trabajo asignado a los científicos e investigadores. Con la ciencia participativa, los firmantes de paz y las comunidades pueden ser también ambientalistas, científicos ciudadanos, y eso es algo de resaltar. El segundo aspecto es la capacidad de los firmantes para desarrollar política pública desde las bases, para que las instituciones gubernamentales las puedan implementar. Además, es un proceso de reconciliación entre los diferentes actores, en el cual no me voy a extender, ya que Jaime lo explicó, pero es uno de los elementos centrales aquí. El empoderamiento también de las mujeres, dadas las circunstancias que hay en territorios donde hay más oportunidades para hombres que para las mujeres. Y además de eso, mostramos cómo la integración de la biodiversidad con el desarrollo socioeconómico, con las aspiraciones de las comunidades, con la ciencia participativa y la promoción de una gobernanza sostenible permiten una construcción de paz ambiental para que se beneficien las comunidades, pero también para que otras intervenciones, incluyendo la nuestra, podamos construir más para apoyar y sostener el desarrollo y la protección de la biodiversidad en esas comunidades. Bueno, yo paro acá, voy a quitarle el screen para darle la palabra a Sebastián, para que ahora sí nos cuente, Sebastián, sobre la coordinación. ¿Por qué es importante la coordinación con un proyecto como este? ¿Cuál es lo novedoso que ves en este proyecto en términos de coordinación? ¿Cuáles son como las enseñanzas para esa coordinación? Pero también que nos cuente el rol de ARN en términos de la reincorporación, porque a veces esos son datos como escondidos, que como no son las noticias de violencia, entonces no salen a flote. Entonces tienes 10 minuticos para que nos cuentes sobre todo lo que quieras.
Bueno, Jaime, gracias a los colegas también por presentar estas conclusiones del proyecto. Desde la ARN, pues estamos muy complacidos con este esfuerzo que se ha adelantado en el marco del proyecto Paz con la naturaleza. Yo creo que coincido contigo en las conclusiones que nos mencionabas ahora y creo que realmente el reto y la pregunta que me queda es cómo poderle dar continuidad a esto, ¿no? Desde ARN valoramos, y creo que lo mencionaron ustedes en varias oportunidades, que el proyecto fue construido desde las bases. Y es algo que difícilmente pasa cuando el Estado hace o el gobierno hace una política pública. Normalmente las políticas públicas se piensan desde un escritorio en Bogotá, donde las comunidades o los beneficiarios pues no son consultados y muchas veces cuando llega el despliegue nos encontramos con que la realidad pues es otra, ¿no? Entonces yo creo que el valor agregado y lo importante de este proyecto es que contó con la participación de los firmantes desde el inicio, con la participación de las comunidades y esto se refleja en los resultados que estamos viendo hoy. Este documento que nos compartió Jaime el año pasado de recomendaciones, pues ha sido una guía para la ARN en la construcción de política pública de reincorporación. Y ahí empiezo respondiendo una de tus preguntas, Jaime, y es, bueno, ¿qué está haciendo la ARN en lo que tiene que ver con los temas ambientales y la agenda de paz y la agenda de naturaleza? Que justamente pues ese es uno de los grandes retos que tenemos y es poder evidenciar cuáles son los dividendos de la paz en términos de protección de la naturaleza. Nosotros desde la ARN, en este gobierno que ya pues estamos cerrando, nos propusimos la creación del programa de reincorporación integral. Nosotros lo conocemos como el PRI. Este, digamos, que es la hoja de ruta donde nos sentamos con los diferentes colectivos de firmantes para establecer pues cuáles son las acciones que ellos deben cumplir para transitar su proceso de reincorporación, porque digamos que la reincorporación nosotros la entendemos como un proceso que en algún punto tiene que finalizar, ¿sí? Ellos en algún momento tienen que tener las capacidades para ya desarrollarse pues como ciudadanos plenos, como cualquier ciudadano, con derechos, con deberes, pero pues ya dejando a un lado ese apellido de firmante y siendo pues digamos un ciudadano más. Entonces, este programa de reincorporación integral, PRI, tiene cuatro componentes. No me voy a extender en los componentes. Yo creo que, bueno, digamos que son el tema político, el tema económico, el tema comunitario y el tema social. Yo me quiero enfocar en el tema económico porque va muy ligado al tema del proyecto Paz con Naturaleza. Y la pregunta para hablarles sobre el tema de reincorporación económica es cómo hacer sostenible en términos económicos el proceso de reincorporación. Palabras más, palabras menos, cómo generar ingresos para los firmantes de tal manera que permanezcan en la vida civil y no reincidan pues, digamos, en escenarios ilícitos o que vuelvan otra vez a tomar las armas, ¿no? Entonces, este componente de la reincorporación económica, nuestra guía, nuestro instrumento es la estrategia de sostenibilidad económica. La estrategia de sostenibilidad básicamente lo que busca es el apoyo del gobierno a los proyectos productivos de los firmantes, tanto en el ámbito colectivo, proyectos colectivos, como proyectos individuales. La estrategia de sostenibilidad pues fue aprobada en el 2024 y llevamos 2 años de implementación. Nos dimos cuenta en la construcción de esta estrategia de sostenibilidad pues, que lo que busca, la palabra misma lo dice, es que los proyectos de los firmantes pues se mantengan en el tiempo y puedan andar solos. Nos dimos cuenta que el componente ambiental era o es muy, muy importante porque los proyectos se desarrollan normalmente en zonas donde pues se debe abogar por la protección del medio ambiente, la conservación de la naturaleza y pues estos son proyectos básicamente de carácter agrario, carácter, no sé, de ganadería, de piscicultura. Entonces nos dimos cuenta de la importancia que estos proyectos de los firmantes contaran con ese componente ambiental. Y en ese sentido, yo les hablo de datos de 2025, que hace poco hicimos incluso la rendición de cuentas. Venimos acompañando 115 proyectos de firmantes y estos 115 proyectos productivos de firmantes, 52 tienen planes de sostenibilidad. Los planes de sostenibilidad incluyen varias cosas, incluyen el acceso a activos,
el acceso a asistencia técnica, un acompañamiento para que puedan, pues digamos, fortalecer sus capacidades y conocimientos en temas de comercialización, de marketing, pero también tiene un componente ambiental muy, muy marcado. Entonces, en ese sentido, estos planes que les digo, los 52 planes, hemos impulsado proyectos de firmantes para que implementen sistemas silvopastoriles y temas de transición hacia ganadería sostenible, todo lo que tiene que ver con la gestión eficiente del agua. Entonces, el tema, bueno, de concesión de aguas, el tema de filtros verdes para los proyectos productivos, el tema que lo mencionaban ahora de economía circular, entonces, cómo aprovechar los residuos porcinos o los residuos piscícolas, todo el tema de biodigestores. Hay una apuesta también muy importante, hay un proyecto emblemático que es con los firmantes de Putumayo, una red que ustedes conocen seguramente, es la red de viverismo para todo el tema de reforestación y conservación. Ahí pues entra todo el tema de siembra de especies nativas, el tema de revegetalización de áreas de influencia de zonas hídricas, el tema de turismo sostenible, que creo que ha sido uno de los pilares de este proyecto, y es poder diseñar conjuntamente con los firmantes, pues proyectos que realmente pues atraigan turismo, pero de manera sostenible, de manera segura. Entonces ahí, por ejemplo, hemos apoyado en el diseño de rutas de senderismo con planes de manejo ambiental. Y finalmente, pues digamos que todos los proyectos en las diferentes líneas que cuenten con manuales de manejo ambiental para temas de producción limpia, en la línea de confecciones, en la línea de lácteos, en el tema de plátanos, yuca, bueno, diferentes líneas agrícolas. Eso es lo que viene haciendo la ARN en el marco de la estrategia de sostenibilidad en el componente ambiental. De cara a los retos, y ya con esto también pues voy cerrando, pues la coyuntura política ustedes la conocen, estamos pues un poco a la expectativa de lo que va a pasar el 21 de junio con las elecciones, sobre la continuidad del proyecto político o definitivamente un viraje que nos está poniendo a pensar y nos tiene a muchos preocupados sobre el tema de la sostenibilidad ambiental y sobre el tema de la construcción de paz, ¿no? Entonces yo creo que el reto es justamente dejar las capacidades instaladas en los firmantes para que pues ellos sean agentes activos y puedan continuar con su proceso de reincorporación y pues con todos los procesos ambientales que vienen liderando. El tema de seguridad pues creo que también es un reto y algo crítico. Jaime lo decía al inicio, los dos ETCRs que tuvieron que moverse, el Georgino Ortiz y el Mariana Páez en Meta, pues que esto, digamos, retrasa de alguna manera, impacta porque pues los firmantes ya venían desarrollando un proyecto y de un día para otro, por amenazas de un actor armado, de un tercero, pues tienen que recoger todo y mover todos sus proyectos productivos y sus proyectos de vida prácticamente a un espacio nuevo y empezar desde cero, ¿no? Esto digamos que para nosotros es un gran reto poder volver a reiniciar todo este acompañamiento y pensarse en esta nueva lógica en términos de dónde están ubicados, las condiciones geográficas. Ahí, por ejemplo, hay un proyecto que yo llevo en el corazón y es el de rafting, el que estaban en San Vicente del Caguán, en el río Pato, que tuvieron que moverse. Y bueno, ellos están ahí como en el proceso también de ver cómo se ajustan ahora en el nuevo escenario. Y ustedes bien lo han dicho, el tema de estigmatización pues sigue siendo promovido por algunos actores en la agenda política, por algunas autoridades a nivel local. Creo que eso también es uno de los grandes retos que tenemos. Y la última conclusión que yo saco de este espacio y pensando en cómo avanzar, cómo darle continuidad a esto es no solamente poder replicar esto en otros ETCRs o con otros firmantes, no necesariamente en ETCRs, porque la realidad de la reincorporación, yo les cuento, ya solamente el 13% de los firmantes vive dentro de los ETCRs. Ya los demás están en ciudades y hay muchos que se han establecido en lo que nosotros llamamos las nuevas áreas de reincorporación. Ahí yo creo que en estas nuevas áreas ellos tienen mucho que aprender del tema ambiental. Y lo otro es justamente cómo todas estas lecciones aprendidas de Colombia a lo largo de estos 10 años desde que se firmó el acuerdo en 2016, cómo podemos llevar esto a otros países, en otras latitudes, en Asia, en África, que están adelantando procesos de DDR
y que están viendo a Colombia como un referente. Acá en Colombia, la institucionalidad que pues, nosotros disponemos para los temas de cooperación, pues está obviamente la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también está la Agencia Presidencial de Cooperación, la APC Colombia. Ellos vienen promoviendo unas rutas de aprendizaje donde han traído expertos, hacedores de política pública, diferentes actores de otros países para conocer la experiencia de Colombia. Entonces, el año pasado acompañamos una ruta de aprendizaje donde vinieron personas de Nigeria, de Camerún, de la República Democrática del Congo, de Filipinas, para conocer la arquitectura institucional de Colombia y ya haciendo zoom, de acuerdo obviamente pues a sus intereses, digamos, área de lo que es la implementación del acuerdo, que ustedes saben que la implementación del acuerdo es muy grande, pero a mí se me ocurre, por ejemplo, pensar una ruta de aprendizaje muy ligada al tema de preservación ambiental, conservación de la biodiversidad, y acá pues hay una lección aprendida y un conocimiento muy valioso derivado de este proyecto que sí me gustaría poder replicar bajo los Mm, esquemas de cooperación sur-sur con otros países. Eso sería correcto. por nuestro lado, Jaime. Sí, Sebastián, muchas gracias, gracias por tus comentarios y contribuciones y como siempre muy contento de trabajar juntos. Creo que ese ha sido el secreto también de poder tener éxito en este proyecto e impactar en este proyecto, es trabajar con institucionalidad, entender que hay sí dificultades en algunos momentos, pero en general el acompañamiento es muy importante, no solamente por la seguridad, sino también por el impacto que más personas pueden tener cuando se unen en un interés común. Ahora pasamos a preguntas. Para preguntas de los participantes, entonces me gustaría si podemos abrir el chat para las preguntas.